días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Abelardo Vela. Nuevamente vamos a continuar con nuestro curso de cálculo 1, ¿sí? Y el día de hoy vamos a trabajar lo que vimos en el video pasado como introducción. Ya estuvimos viendo en el video anterior la importancia que reviste en matemáticas una demostración. No vimos nada en particular como una demostración o algo, sino estuvimos más que nada dando pues una breve introducción de lo que representa eso, ¿sí? Ahora vamos a continuar, pero vamos ahora sí a ponernos a trabajar, ¿sí? En este caso, lo que quiero que empecemos por identificar son proposiciones matemáticas, ¿sí? Vamos a comenzar poniendo, por ejemplo, esto. ¿Esto será una proposición matemática? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Pues no. Tache, no es una proposición matemática. Si pensaste que sí, pues debiste haberte dado cuenta por qué no. ¿Qué le falta? Ya viste que por qué no es una proposición. Es muy sencillo. Para que esto sea una proposición necesitamos que esto sea igual a 0. Pero en esencia esto no es ni siquiera una proposición, es una oración. Es un enunciado simplemente. Algunos dirían que esto es una proposición. Pero yo siendo un poco más estricto, yo para que esto sea una proposición necesito saber quién es X, quién es Y, quién es A y quién es B. Ya sé que esto me representa una ecuación de segundo grado, ¿sí? Que hace alusión a la circunferencia. Por supuesto necesito tener valores definidos para A y B, en donde lógicamente sabiendo cosas, estos no se indefinan, para que estos cocientes sean válidos, ¿sí? Entonces necesito varias cosas, enunciar varias cosas, y por ahí podrían algunos decir, bueno, es que se puede dar por sabido. Sí, tal vez, en unos círculos menos formales, pero siendo formales realmente, yo necesito establecer, sean A y B números reales, y X y Y elementos o variables en R también, tales que X cuadrada por A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada menos 1 sea igual a 0, ¿sí? Entonces podría ser, también podríamos poner esto de tal manera que sean A y B distintos de 0, ¿sí? Para evitar que esto se me indefina, porque si los pongo en los reales, pues lógicamente estoy incluyendo al 0. Entonces, ya de ahí de entrada sí era una proposición, pero era falsa. Vamos a aprovechar este pequeño detalle. Si yo hubiera puesto A y B en R, ¿sí? Esta es una proposición, pero es falsa. ¿Por qué es falsa la proposición? Porque ya lo había yo dicho. Este término se me indefine y este también se me indefine cuando A es igual a 0 y cuando B es igual a 0. Porque al ser A y B no reales, no son números variables, son constantes. También podría especificar eso, pero vamos a tomarlo de esta manera. Entonces, si A y B
son números en R, tal que pueden ser cualquier número, entonces cuando si A es igual a 0 y B es igual a 0, se me indefinen. O cualquiera de estas dos podría ser el caso. Entonces esto se me vuelve indefinido. No es una proposición verdadera, es una proposición falsa. ¿Sí? Entonces, lo que puedo yo hacer es presentar estos términos de la siguiente forma. A y B distintos de 0. Y de esta manera ya se convierte en una proposición verdadera. ¿Sí? Esto sí es una proposición. Sean A, B distintos de 0 y X, Y términos en R. Esto sí, no hay ningún problema con que sean valores en R. Entonces, aquí sí podría yo poner, o tal vez que, aquí podría yo poner, entonces esto, ¿sí? Esto es, en primera instancia, para mí una proposición. Algo de este estilo. Ya, si estamos trabajando lógicamente en un esquema donde estamos viendo los números reales, estamos viendo propiedades geométricas, etc., ya sabemos y estamos en un contexto. Pero si yo se los pongo así nada más, ¿de qué estoy hablando? Muchos ya conocen esta ecuación, lógicamente, esto más bien lo podríamos representar de esta manera. ¿Sí? Pero ni siquiera esto es un... esto nada más lo entendemos como una ecuación. Para que esto sea correcto, todavía siendo más estrictos, ¿sí? Yo lo podría representar de esta forma. Bueno, dejémoslo así de momento. Porque ya me estaría yo metiendo en cuestiones de teoría de conjuntos y todavía no entramos en esa parte, pero esto todavía se puede formalizar más, ¿sí? Y aparte de eso, formalizarse, pues lógicamente se puede formalizar más todavía esto. Sí, pero ya de entrada esto ya es una proposición. Y esta ya es verdadera. Hubiera sido falsa si dejo A y B en R. Ahí sí. Ahora, aprovechando, por ejemplo, el caso anterior, en donde en alguno de los otros videos, ¿sí? Cuando empezamos a hacer la introducción, dijimos o tomamos esto. Sean X y Y en R tales que X es igual a Y, entonces la raíz de X es igual a la raíz de Y. Recordemos que este enunciado, o esta es una proposición, pero ¿qué era lo que de alguna manera esto me la podía hacer verdadera o falsa? Volvemos al mismo punto. Estamos en los números reales. Estamos suponiendo que estamos trabajando en el campo de los números reales. Estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales y todo lo que trabajemos ahí, lógicamente tiene que caer dentro de ese conjunto. Pero si yo les pongo algo de este estilo, ustedes bien me podrían dar un ejemplo en donde esto no se cumpla. Muy simple. Si X es igual a menos 4, por darles un número, ¿sí? Entonces Y, dado que esta es mi hipótesis también, Y es igual a menos 4. Por lo tanto,
¿qué estaría pasando? Esto sería de menos 4, ¿sí? Raíz de menos 4 igual a la raíz de menos 4. No tengo ningún problema con esto. Donde ya se empieza a ver es, si yo modifico esto y lo pongo menos 1 por 4, esto es igual a la raíz de menos 1 por la raíz de 4, que es igual a la raíz de 1 por 2. Perdón, la raíz de menos 1 por 2. Ahora, yo sé que esto es equivalente a i por 2, donde i es un imaginario y donde i, el número i o el valor i, pertenece al conjunto de los números complejos. Donde el conjunto de los números complejos es se puede tomar equivalente a R cruz R. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos dando un término, ¿sí?, que no cae dentro de los números reales, sino que cae dentro del conjunto de los números complejos. Podría caer, entonces no son todos los casos. Hay muchos casos en los que sí, pero no es en el de todos. Cuando buscamos la validez de una proposición, la buscamos universalmente. Buscamos que la proposición sea válida universalmente en todas las opciones. Esto es una tautología, no es una proposición contingente. Que sea contingente es que puede ser verdadera y falsa en algunos casos, verdadera, en algunos casos falsa, pero no, necesitamos que esta sea verdadera en todos sus aspectos o falsa en todos sus aspectos. No puede ser ni verdadera ni falsa a veces, ¿sí? Tiene que ser siempre verdadera y siempre falsa, o siempre falsa, perdón. En ese caso, pues lógicamente basta con arreglar el asunto y decir, bueno, para los reales no negativos, ¿sí?, x, y están ahí, entonces si x es igual a y, entonces esto ya es verdadero. Esta proposición ya es verdadera, ya es válida para todos los casos, ya es una tautología. En el otro caso era falso, ¿sí? Por lo tanto, no teníamos razón para pensar que esto fuera una tautología. Ahora, eso es viendo estas proposiciones. Veamos otra proposición. Vamos a poner la suma de los primeros n números enteros positivos es n por n más 1 sobre 2. ¿Esto es una proposición o no es una proposición? Es una proposición. ¿Por qué? Porque estamos afirmando que la suma de los primeros n números enteros positivos es, aquí estamos haciendo una afirmación, es equivalente a esto. Si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí podríamos poner, ahorita voy a dejar esto un poquito de lado de momento para hacer referencia a algo muy importante. Porque aquí lo que estamos viendo es algo como sean x, y, tales que, entonces
¿sí? ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy dando una proposición. Ahora, esto, por ejemplo, también lo podría ver como un para todo x, o lo puedo enunciar así. Para toda x y y en los reales positivos o no negativos, tales que si x es igual a y, o tales que, perdón, para toda x, y en R, y donde x es igual a y, entonces la raíz de x es igual a la raíz de y. ¿Qué estaríamos haciendo aquí? Para toda x y y en R no negativos, ¿sí? Y donde x es equivalente a y, entonces la raíz de x es equivalente a la raíz de y. Eso tiene la forma de A implica B, o P implica Q. Más o menos, ¿sí? La idea es que esta proposición, ¿sí?, me marca un antecedente y un consecuente. ¿Cuál será mi antecedente? Todo esto. Todo esto es P. Entonces, pues lógicamente lo representamos con la implicación, y Q pues va a ser esta parte. Ahora, ¿qué observamos aquí? No tiene esta forma como lo hemos manifestado aquí. Tácitamente no. Es una forma análoga de escribir algo de este estilo, ¿sí? Pero a primera vista no se nota. Porque aquí yo te estoy diciendo, la suma de los primeros n números enteros positivos es, y esta. ¿Cómo podríamos entender esto? ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Cuando no se tiene experiencia, uno dice, bueno, ¿y ahí cuál es la conclusión? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuáles son mis hipótesis? Aquí debemos de tener en claro que para toda x y y que tienen R es una hipótesis. Y donde x y y es igual, son equivalentes, es otra hipótesis. Las supongo verdaderas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando una proposición que estoy tratando de demostrar. ¿Sí? Ahora, entonces, esto me da pauta a que esta es la conclusión. Aquí donde tengo eso. ¿Dónde tengo el antecedente y dónde está el consecuente? Pues el antecedente es todo esto. Y el consecuente es esto nada más. La hipótesis es la suma de los primeros n. Estamos suponiendo que n está en los enteros positivos, ¿sí? Y que tengo los primeros n en una suma. O sea, los primeros n números dados en una suma, ¿sí? Y que son para cada n que yo vea, ¿sí?, o cada término en los enteros, me va a ser representado como esto, ¿sí? Entonces,
Esto se puede reescribir de una forma en la que quede como esto, ¿sí? Inténtenlo ustedes en casa. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Inténtenlo y lo pueden poner, me lo pueden mandar por correo o lo pueden, o si quieren lo pongo yo en la plataforma como una pregunta y ustedes la responden, ¿ok? Vamos a pasar ahora a hacer una demostración. Porque para este caso ya ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene esto que acabas de explicar para una demostración? Y es relevante en todo el contexto, ¿sí? Es totalmente relevante, porque debemos de entender qué es una hipótesis y cómo esa hipótesis se encaja dentro de lo que son los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes son los que me permiten definir una conclusión, lo que me permite llegar a una conclusión y con ello en los pasos intermedios, que es lo que voy a desarrollar ahora, ¿sí? Dentro de una demostración. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí nuestro enunciado. Este es el enunciado que vamos a demostrar, bueno, nuestra proposición, pero vamos a desglosarla por partes. Lo que tenemos aquí, lo que nos están afirmando es que si tenemos un triángulo o rectángulo definido por X, Y, Z, que son los vértices, ¿sí? Con lados X, Y y Z, ¿sí? Como hipotenusa, bueno, y Z como hipotenusa, y el área va a estar definida por z cuadrada entre 4, ¿sí? Entonces el triángulo es isósceles. Eso es lo que queremos demostrar. ¿Quiénes son nuestras hipótesis? Sabemos que tenemos un triángulo donde tenemos X, Y y Z, y los lados son X, Y y Z. ¿Cómo demostraríamos esto? Pues primero tenemos que identificar cuáles son nuestras hipótesis, ¿sí? Nuestras hipótesis son, tenemos un triángulo tal que nos están dando los lados X, Y y Z, donde nos están afirmando que Z es la hipotenusa, y nos dan otro dato donde el área es z cuadrada sobre 4. Entonces, hipótesis 1 es que el triángulo X, Y, Z es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y hipótesis 2 es que el área vamos a ponerlo, el área es igual, o el área del triángulo, vamos a escribirlo así, el área del triángulo X, Y, Z es igual a Z cuadrada sobre 4. ¿Sí? Estoy representando como si estos fueran mayúsculas, por eso le estoy borrando el palito del medio y esta la estoy tomando como minúscula. Entonces vamos a ponerla pequeña.
Z cuadrada sobre 4. Estas son mis hipótesis. Hipótesis 1 e hipótesis 2. Ahora, tenemos que tener claro que cada vez que yo esbozo un enunciado, una proposición a demostrar, ¿sí? Todo lo que ya he trabajado atrás, axiomas, ¿sí? Definiciones, premisas, todo este tipo de detalles, ¿sí? Teoremas, lemas, observaciones, afirmaciones que se hagan a lo largo del tema que estemos observando, todo eso va a formar parte de las hipótesis, ¿sí? No se ponen todas las hipótesis, pues lógicamente porque sería abarcar demasiado. Entonces, en el mismo contexto en el cual estamos trabajando, pues lo único que ponemos es un enunciado de este estilo, suponiendo que ya sabemos todo lo demás. Por eso es importante entender cada concepto desde el principio. Por eso es importante que pongas atención. Si no pones atención, si te estás durmiendo, cierra el Facebook, cierra el Instagram, el TikTok, cancélalo, ¿sí? Cierra todo y concéntrate. Este es el momento. Para todo hay un tiempo. Este es el momento de que te sientas a estudiar, ¿sí? Te sientas a ver. Hay que ser disciplinados para poder lograr entender, conocer y saber. Hay que tener disciplina. Una disciplina que muy pocos logramos desarrollar. Esa disciplina, ¿qué te permite? Te permite aprender. ¿Por qué? Porque te concentras en un solo objeto. Si tú pones tu atención en un solo objeto, captas mejor. Hay más circunstancias que te puedo decir, ¿sí? Pero lo importante aquí es que te des cuenta que todo lo que apreendas también. Todo eso te va a servir para hacer una demostración de forma correcta. Ya ahorita, por ejemplo, ya estamos entendiendo cuáles son las hipótesis. Hipótesis 1 e hipótesis 2. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es el triángulo X, Y, Z es isósceles. Es isósceles, ¿sí? Estas forman parte de mis antecedentes, ¿sí? Con esto y todo lo que viene atrás es lo que me va a permitir dar la demostración. Vamos a proceder a hacer la demostración ahora. Enfatizo esto porque es importante que aprendas a distinguir una hipótesis de una conclusión. Si tú pones una conclusión dentro de las hipótesis, ¿qué vas a demostrar? Estás usando lo que quieres demostrar, ¿sí? Y ese es un error muy común. Vamos a ver. Entonces, te estaba diciendo, tenemos un proceso progresivo-regresivo. ¿Cómo es eso? Podemos tomar la conclusión y partir de aquí. O podemos tomar los antecedentes, ¿sí? O las hipótesis e ir progresando, ¿sí? Regresivo hace alusión a que vamos a iniciar por la conclusión, ¿sí? Y progresivo es que vamos a empezar por los antecedentes. Podemos empezar de cualquiera de los dos, de los dos lados, ¿sí? Por ejemplo, si empezamos por el regresivo, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podríamos hacer la demostración a partir del regresivo? ¿Qué sabemos de los triángulos isósceles? Exacto, que tienen dos lados iguales, ¿sí? Entonces podemos partir de ahí. Sabemos que un triángulo
isósceles tiene dos lados iguales. Esto, ¿a dónde nos lleva? Bueno, nos lleva a observar los lados, ¿sí? X, Y y Z. Entonces, si tengo X, Y y Z, ¿cómo debo de proceder? ¿Cuáles lados me agarro? Porque ambos son, bueno, los tres, no ambos, los tres son lados. ¿Qué es lo que sabemos también? Es aquí donde debes de darte cuenta de la importancia de lo que ya sabes. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabes de un triángulo rectángulo? En este caso, de un triángulo isósceles y de un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que sabes? Si nada más nos concentramos en lo que son los triángulos rectángulos, perdón, los triángulos isósceles, pues nos quedamos ahí, ¿sí? Y vamos trabajando, pues me fijo en el... Supongamos que X es igual a Y. Puede ser que X sea igual a Z o que Y sea igual a Z. ¿Puede ser esto? No, porque si aludimos a la idea de los triángulos rectángulos, ¿qué es lo que sabemos? Dime tú. Si me están diciendo que Z es una hipotenusa, ¿sí? ¿A dónde voy con eso? Sabemos que si Z es la hipotenusa, entonces Z es mayor que X y mayor o igual, bueno, mayor en esencia, ¿sí? Porque ¿qué tenemos? Tenemos que X más Y, ¿sí? Es mayor o igual a Z. Esa es una condición de los números, bueno, de los lados de un triángulo, ¿sí? Que la suma de dos de sus lados son mayores o iguales que otro. Ahora, si yo estoy tomando a X y a Y y yo sé que Z es la hipotenusa, ¿qué sabemos de las hipotenusas? Que Z, en este caso, va a ser mayor que X y que Y, cualquiera de los dos, ¿sí? Si fueran lados nada más, esto no necesariamente se cumple. Pero al ser un triángulo rectángulo, entonces podría yo tomarlo de esa forma. Por lo tanto, puedo suponer que X es igual a Y. Es ahí donde te das cuenta todo lo que sabes, ¿sí? Cómo empieza a trabajar, cómo lo empiezas a trabajar. Entonces, si yo tengo esto, entonces mi primera proposición, P1, ¿sí? Va a ser que X es igual a Y. Esta es mi proposición número 1. Ahora, no tienes que hacer todo lo que yo estoy haciendo. Yo lo hago para que de alguna manera tú te des cuenta cómo van mis proposiciones. No necesariamente tienes que poner proposición 1, proposición... No. Enfócate aquí. ¿Sí? Tengo mi proposición 1 y estoy usando el método regresivo o estoy usando la parte regresiva. Ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo que yo sé de esto? Que X y Y son equivalentes se da a partir de esta idea donde tengo que los triángulos son isósceles. Si yo demuestro que X es igual a Y, ¿sí? Voy a suponer que X es igual a Y, pero lo tengo que demostrar. ¿Sí? Tengo que demostrar que X es igual a Y. ¿Por qué?
Porque lo que quiero demostrar es precisamente el triángulo es isósceles. Entonces basta con que yo demuestre la proposición 1, P1, entonces demostrar que esto es verdadero, me bastaría para darme cuenta que si estos dos son equivalentes, entonces ya con eso ya demostré la proposición principal, que sería P, donde, vamos a ponerlo así, P, mi proposición es el triángulo X, Y, Z es isósceles. ¿Sí? Esa es mi proposición 1. La proposición P1 sería que X es igual a Y. Yo lo saco de aquí porque sé que si tengo un triángulo y es isósceles, dos de sus lados son equivalentes. Si yo demuestro esto, entonces demuestro esto. ¿Sí? ¿Cómo demostramos esto? Que X y Y son iguales. Podríamos acudir a otro enfoque también. Si yo tengo esto, entonces puedo suponer, o puedo ver, observamos, que X menos Y es igual a 0. ¿Cómo obtengo esto? Bueno, pues simplemente tengo X igual a Y. Esto lo puedo tomar como X menos Y equivalente a Y menos Y, o sea, sumo un 0, ¿sí? De los dos lados le sumo lo mismo. Bueno, en este caso resto, ¿sí? Menos Y y menos Y. Lógicamente de este lado tengo 0. Puedo obtener esto, ¿sí? Entonces, esta se va a convertir en mi proposición 2. Sin ir más allá y nada más enfocándome en el dato que me dan de que el triángulo es isósceles, llego a un punto muerto. Si te das cuenta, X menos Y igual a 0. ¿Y ahora qué? ¿Qué más puedo usar de saber que tengo solamente un triángulo isósceles? Pues lógicamente, ¿no? O sea, aquí lo estás observando, dices, bueno, ¿y qué pasa con lo de arriba? O sea, con los antecedentes. En este caso, muchas veces podrás llegar a una conclusión a partir de seguir el proceso, un proceso regresivo. Pero esto no lo vamos a dejar de lado, ¿sí? Porque se va a complementar precisamente con la parte progresiva. Vamos a ello. Entonces, nada más acuérdate de esto, ¿sí? Si yo hubiera querido seguir por ese camino sin aludir a otra cosa, nada más atendiendo a lo que es un triángulo isósceles, pues lógicamente me atoro. Al llegar aquí ya no sé qué hacer, ¿sí? Pero lógicamente sí sé qué hacer. ¿Por qué? Porque tengo más cosas, tengo los antecedentes, tengo mis hipótesis que ya vimos. Entonces, vamos a ello. Entonces, guardemos ahorita de momento esta parte. No lo vayan a borrar, simplemente pongan abajo. Sí, yo lo borro porque pues ya no tengo más espacio. Entonces, continuando, ahora le pondría yo por hipótesis, tenemos que el triángulo X, Y, Z es rectángulo. ¿Sí? Esto me da varias cosas, ¿sí? Pero también por hipótesis y más bien le tendría
por hipótesis tenemos, y también tenemos por hipótesis que el área del triángulo, lo voy a poner así, es equivalente a z cuadrada sobre 4. Son mis dos hipótesis, hipótesis 1 e hipótesis 2. ¿Sí? Ya teniendo esto, ¿sí? Aquí ya aludo a otra cosa que debo de tener clara a partir de otros temas que ya haya yo visto. El área de un triángulo, ¿cuál es? Sabemos que el área de un triángulo o de cualquier triángulo, vamos a ponerlo así, el área de cualquier triángulo es equivalente a x, o más bien a base por altura, sobre 2. ¿Sí? ¿Cuál es mi base? Es x. ¿Cuál es mi altura? Es y. Entonces es x es mi base, mi altura es y esto es sobre 2. Entonces, en este caso, el área, ¿sí? El área del triángulo es equivalente a x por y sobre 2 y esto es equivalente a z cuadrada sobre 4. Esos son dos principios fundamentales, ¿sí? Entonces, tengo un primer enunciado, tengo una proposición Q1 que voy a determinar como x, y sobre 2 igual a z cuadrada sobre 4. Voy a continuar acá arriba. Ahora, observemos esta parte, ¿sí? Esto es importante. Ya sabemos que tenemos un triángulo rectángulo. Voy a continuar arriba. Teniendo ya el triángulo rectángulo, ¿qué otra cosa sabemos? Si estamos trabajando dentro de la parte de geometría, usando trigonometría, ¿ya? ¿Qué usarían aquí? Ya usé el área de un triángulo, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que usar la hipótesis 2, la hipótesis 1, donde el triángulo sé que es un triángulo rectángulo. ¿Qué sabemos? Exacto. Por Pitágoras, tenemos que de nuestro triángulo rectángulo vamos a obtener x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, ¿sí? Y esto va a dirigirnos hacia una proposición Q2, donde x cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada. Ahora, de aquí puedo sacar una implicación. ¿De qué tipo? De la siguiente forma. Podemos dividir entre 2 a Q2 tal que x cuadrada más y cuadrada, no, perdón, a dividir entre 4. X cuadrada entre y cuadrada entre 4 igual a z cuadrada entre 4. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esta parte, si te das cuenta, y tenemos esta. Ahora, esto es equivalente a esto. Voilà. ¿Qué es equivalente a esto? Sustituimos y esto va a implicar, ¿sí? O podemos poner se sigue, ¿sí? Aquí le pongo la implicación para ponerlo directo, donde tenemos que x cuadrada, perdón, sí, x cuadrada
más y cuadrada sobre 4, voy a borrar esto, es igual a ¿qué? A x por y entre 2. ¿Y esto que va a dónde me va a llevar? Me va a llevar a la parte donde yo puedo multiplicar por 2. Esto lo dividí entre, bueno, este lo dividí entre 4. Esto es de una sustitución o por equivalencia. Equivalencia, ¿sí? Y aquí es 4. Entonces, si divido, o más bien multiplico por 2 ambos lados, ¿sí? Vamos a tener que es 2 entre 4 por x cuadrada más y cuadrada igual, o más bien por 4. Vamos a dejarlo así. Bueno, podemos subir el 2 y esto me va a quedar x, y. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar un medio. ¿Sí? Y este lo puedo pasar para acá multiplicando. Entonces, esto me va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a 2x por y. Bueno, otra cosa que podemos hacer es multiplicar por 4, no por 2, ¿sí? Y me quedaría 4 y aquí pues sería 4 sobre 2, pues me queda esto, ¿no? Algo que más... Perdón, ¿qué más podemos hacer? Bueno, este lo puedo pasar para acá, restando. Entonces, esto me queda x cuadrada más, perdón, menos 2xy más y cuadrada igual a 0. Y ya casi acabamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí esto se va a implicar que tengo, por propiedades del binomio, ¿sí? Y esto ya es álgebra. Lógicamente ahorita estoy haciendo pura álgebra. Entonces aquí esto me va a implicar que x menos y al cuadrado es igual a 0. Propiedades del binomio. ¿Sí? Otra vez, importante saber por qué puedo multiplicar por 4 o por 1, sumar ceros. Todo eso lo vamos a ver. ¿Sí? Pero dense cuenta lo fundamental que resulta saber propiedades, saber conceptos, en este caso de trigonometría, de álgebra, ¿sí? Y de geometría. Estoy usando 3 elementos de las matemáticas para hacer una demostración. Y dado esto, pues yo puedo concluir ya a partir de esto me implico, esto se sigue que x menos y es igual a 0. Yo puedo suponer que x menos y es igual a 0. ¿Está bien hecho? Así nada más. Eso es tema que vamos a ver un poquito más adelante. De entrada, se sigue esto. ¿Sí?
Y a partir de ahí, ¿qué podemos obtener? De la proposición P2 tenemos que bastaba demostrar que x menos y es igual a 0, por lo tanto, x es igual a y, por lo tanto, el triángulo x, y, z es isósceles. Dense cuenta que, ¿cómo estamos demostrando que nuestro triángulo es isósceles? ¿A partir de qué? A partir del hecho de que seguimos un proceso primero regresivo y luego progresivo. Estamos usando ambos casos, ambos seguimientos, ¿sí?, para llegar a una conclusión. Hacer una demostración, jóvenes, requiere, es cierto, de experiencia, de conocimiento y de experiencia, ¿sí? Pero lo importante aquí es que ese conocimiento, esa experiencia, la vas a obtener y tienes que trabajar bastante, ¿sí? Tienes que poner mucho empeño aquí y de eso va a valer, te va a dar muchas gratificaciones aprender a demostrar desde ahorita, ¿sí? Yo sé que a lo mejor te va a costar trabajo y vas a tener dudas, ¿sí? Y a lo mejor tienes dudas con la demostración, a lo mejor te aprendes este proceso. Y dices, ya la tengo para cuando la necesite, pero tienes que usar tu ingenio. Hacer una demostración es como ser un artista, ¿sí? Es más un arte que una ciencia, porque requiere de tu imaginación, requiere de tu habilidad para poder desarrollar la demostración, ¿sí? Por eso lo digo, porque más que una ciencia, es un arte. Porque tienes que usar todas tus estrategias, todos tus conocimientos, y tomas de aquí, tomas de allá, y lo acomodas, es ir construyendo, estás construyendo una demostración. Ahora, tú esta demostración la podrás ver de muchas formas, de varias formas. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de demostrar, ¿sí? Yo aquí te estoy dando unos ejemplos y tú vas a desarrollar tu propio estilo y tú vas a desarrollar tus propias técnicas. Van a ser tuyas y eso va a ser tuyo porque va a ser parte de tu arte. Valga la cacofonía, ¿sí? Pero ahí está. Hacer una demostración implica eso. No implica nada más ganas, no implica nada más inteligencia, implica imaginación. Y si tienes esa imaginación aunado a tu inteligencia y a tu trabajo y a tu esfuerzo, ¿sí?, y a tu conocimiento, ya estás, ya la tienes. Ahora, se vale recurrir a libros, se vale recurrir a otras cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos demostrar tan fácil, o sea, y es lo que te decía, para entender una demostración de un libro, vamos a tener que hacer uso de nuestro ingenio también. Y el ingenio no es raciocinio, es imaginación. ¿Cómo hizo este autor la demostración? No va a ser sencillo, ¿sí? Porque va a haber muchos pasos que no vas a entender, porque no están explícitos, están implícitos,
en las demostraciones, en los libros y en los artículos que puedas llegar a revisar. Y es ahí donde empieza tu trabajo. Traducir todo lo que hizo el autor. ¿Sí? Y bueno, en lo sucesivo haremos otras demostraciones, tal vez 2 o 3 más, ¿sí? Todavía no sé. Pero yo espero terminar ya esta semana con esto, para la siguiente semana ya empezar a ver lo que son teoría de conjuntos y ver si nos damos tiempo para ver eso en una semana o en 2. Y si lo vemos en una semana, pues ya empezaríamos con los números reales, ¿sí? Pero de entrada esto es importante, grábatelo. Una demostración implica conocimiento, implica razonamiento, ¿sí? E imaginación. Importantísima la imaginación porque va a ser parte integral de las otras dos, ¿sí? Aquí estamos usando todo nuestro cerebro. Cuídate y nos vemos en el próximo video y espero que esto te sirva y te motive porque de aquí vas a tener muchos 10. Eso te lo garantizo. Si aprendes a demostrar, vas a salir con buenas notas, ¿sí? Y con un gran conocimiento y con una gran imaginación además. Hasta pronto, cuídate.